Bueno, aquí estamos con presente usted mismo para que todo el mundo ya debe saber quién es, pero no está de más. No todos, no todos, porque no soy tan popular. Ya. Y mientras menos popular sea, mejor todavía. Mi nombre es Trecia Margarita Hernández Bravo, actualmente concejala por el Frente Amplio de la comuna de Huachuraba. Llevo poco más de un año y medio como concejala. He vivido mis 51 años aquí en la comuna de Huachuraba. Mis padres también llegaron de Conchalí acá en una toma, y mis hermanos todos se quedaron aquí en la comuna de Huachuraba. Su- su- Sus padres son directamente de la toma, porque recuerde que hay Sí, dos etapas en la sí, Pincoya. mi mamá llegó, bueno, mis abuelos compraron en la Villa Conchalí cuando recién se estaba construyendo. Antes fueron ellos estafados, esos sitios tuvieron que Ya. pagarlos dos veces. Mi mamá vivía ahí, mi papá llegó en una toma. Primero le habían dado un sitio como por acá por Recoleta, por la avenida Recoleta, y después finalmente llegó ahí a la calle Noruega, donde cuando ellos se casaron, mi mamá se fue a vivir ahí con él. Mi mamá ya tenía dos hijas, mi papá tenía un hijo. Mi mamá había enviudado y llegaron a ser amigos casi por una necesidad, pero finalmente terminaron amándose profundamente. Mis papás siempre ayudaban a gente en situación de calle. Yo me crié con mucha gente en situación de calle viviendo en mi casa. Ya después ya no eran en situación de calle, mis papás los ayudaron, y ellos podían después tener trabajo y todo eso. Mi mamá hacía curaciones, mi mamá trabajaba en el hospital, ayudaba a la gente mucho. Mi papá llegó a salvar a un bebé incluso en un incendio. Mis papás son personas que son tremendamente honorables. Mi mamita falleció el 16 de noviembre del mismo año que yo asumo la concejalía. Prácticamente no hice campaña porque cuando decidí ser concejala, cuando me dieron el cupo para ser candidata, seguí trabajando hasta los primeros días de septiembre. Finalmente, cuando voy a tomar mi mes sin goce de sueldo y mis vacaciones para hacer campaña, mi mamá se enfermó gravemente. Estuvo 21 días en la UCI. Esos días yo estuve cuidando de mi papá, cuidando de ella, siendo responsable de ambos. Yo era la cuidadora de ambos. Perdón, Margarita, ¿usted en qué trabajaba antes de esas En el cosas? CESFAM Pincoya. Ya, y Yo era era administrativo administrativa. del SOME, encargada. Mucho tiempo fui de la OIRS, por lo tanto me gustaba cuidar la dignidad de los usuarios. La gente me reconocía porque era una persona honesta. En tiempo de pandemia yo era la primera en llegar al CESFAM, y era la que tenía que decirles cuando había 50 cupos médicos y había más de 100 personas en la fila: tenemos que hacer selección de demandas. Ellos me entendían. Nunca tuve un problema con ningún usuario ni con mis compañeros. Llegué a ser presidenta de la Asociación de Funcionarios por la misma situación, porque me fui ganando la confianza de las personas. ¿Cuántos años, cuántos años duró usted ahí? Casi 13. 13 años, harto. Sí. Yo hice mi práctica profesional de contadora en el municipio también de Huachuraba. Me casé con Manuel Bravo, que él llegó a trabajar de los primeros de los fundadores del municipio. Cuando nos casamos éramos dos chiquillos, nos conocimos, yo tenía 17 años, nos casamos 2 años más tarde. Mi esposo llegó barriendo el CESFAM Pincoya, y después yo lo obligué a que terminara sus estudios de enseñanza media. Por ahí hizo unos estudios más para perfeccionarse, de secretariado y otras cosas, y hoy en día él es inspector de la Municipalidad de Huachuraba, hace más de 30 años. O sea, usted tiene un proceso de crecimiento en la comuna, Claro que sí. a través del El tiempo. sentido de pertenencia en lo que es el Han servicio de llegado a comunidad. ocupar cargos por sus propias capacidades. Sí, Eso es bueno. sí. De hecho, yo empecé a trabajar en el CESFAM Pincoya cuando mi niña menor entró a la jornada completa en la escuela, y porque yo pretendía criarlas sin ayuda de nadie, en el sentido de que ya mis papás podían cuidármelas cuando yo estuviera enferma, qué sé yo, pero quería yo misma ser la responsable de cómo ellas eran formadas. Y bueno, ahí comencé a postular. Mi esposo no quería que yo trabajara, y quedé. Éramos 60 postulantes, quedamos 6 personas.
Y de a poco fui aprendiendo, hice todos los cursos de capacitaciones que pude. Cuando faltaba alguien, por ejemplo, en el SAR Pincoya para hacer turno, faltaba algún administrativo, contaban conmigo, yo hacía turnos de noche y al otro día volvía a trabajar de día, no tenía ningún inconveniente en eso. Amé el servicio de salud, amé, aunque tenía grandes dificultades por la falta de recursos, porque muchas veces la salud no es mirada como con el valor que tiene. Nosotros acá veíamos que los recursos no llegaban, que siempre eran los mismos medicamentos, que la canasta de medicamentos que ofrece el servicio, que ofrece el ministerio, es siempre la básica. Perdone, Margarita, ¿su vinculación política viene reciente o ya usted ya tenía una formación política, tenía No, interés? no, yo no. Mi cuñado, el hermano menor de mi esposo, que es 20 años menor que mi esposo, comenzó él a militar en el Frente Amplio. Y bueno, yo ahí fui sabiendo que había un partido que no exigía algunas cosas, que no era como un tipo secta, que había más libertad y que uno podía pensar distinto y ahí no te iban a juzgar. Entonces, yo siendo evangélica, cristiana evangélica, eh, siempre mis papás me inculcaron todo lo que eran los valores. Yo a los 15 años visitaba la cárcel, hogares de niños. A los 5 o 6 años yo cantaba en el hospital para que los adultos mayores se sintieran acompañados. Mis papás siempre me llevaron por esa vía, por la vía de ayudar, de solidarizar. Eh, Soy una persona, me caracterizo por ser pacifista absolutamente. Entonces era como mi ambiente, ambiente de lo que son las poblaciones, de cuidarnos entre vecinos. Entonces yo llegué ahí y me sentí cómoda. Cuando comenzaron las ollas comunes, las ayudas sociales, yo estaba ahí En tiempo de también. pandemia. Claro. Los tiempos de dictadura, ¿cómo fueron para usted? Ay, horribles. Fueron terribles, fueron espantosos. Porque usted sabe que la Vizcaya el año, bueno, el 70 fue en los primeros grandes allanamientos al segundo día. El 13 de septiembre vinieron a allanar acá completamente la Vizcaya cuando era más humilde, cuando veían las casas no eran como son ahora. Y después, en el periodo de dictadura, hubo 3 allanamientos acá en la Vizcaya. Sí, en la casa de mi papá llegaban, a la casa de mi papá llegaban siempre. De repente llegaron unos tipos y mi perro que recogí de la calle que se caía solo, yo le puse fatiga. Había un humorista en ese tiempo, en sí, esos años, que se llamaba Fatiga. Sí, mi perrito cuando llegó era chiquitito y era muy débil, entonces, pero después creció, era un perro grandote, cabezón y que nos cuidaba harto. Entonces, una vez estos tipos van y se meten a la casa, teníamos reja de madera, y el Fatiga mordió a uno de ellos y quisieron matarlo. ¿Y eran militares? Sí. Claro. Entonces, yo recuerdo muchas cosas feas que pasé en la dictadura, que mis papás pasaron en la dictadura, que mis vecinos, pucha, teníamos que andar con miedo, no se podían escuchar ciertas canciones. Mi hermano era un poquito rebelde, Cristian, que escuchaba Piero. Yeah. Pero tenía que escucharlo así como con volumen bajito, y mi papá no quería que yo me metiera en la política. Mi papá ni siquiera quería que yo fuera dirigente del CESFAM, de los funcionarios de salud. Algo muy típico de los padres. Yo me acuerdo que mi madre tampoco quería que me metiera en política, mi padre también se enojaba. Sí, porque yo creo que ellos vivieron tanto dolor que no querían que sus hijos sufrieran esa ingratitud. Claro. Que a la larga uno lucha por la justicia social, uno lucha por los derechos de las personas y a veces no es valorado. Claro. Uno no espera ser valorado tampoco. Cuando uno se mete en esto, no son convicciones más que nada. Claro, uno entiende que de repente un abrazo va a significar más que cualquier otra cosa, pero también entiende que los peñascazos van a venir de cualquier parte. Sí. Y sobre todo en política, yo lo he aprendido. Cuando llego aquí cuando asumo, primero los 8 éramos muy unidos, después se empezó como a generar un ambiente hostil, pero yo siempre traté eso de que fuéramos bien amigables entre todos, aunque tuviéramos diferencias. En política hay que tener el cuero chancho. Sí. Hay que tener cuero, sí. Y hay que saber cómo viene la cosa, porque yo pasé mucho tiempo también en política y no... Es difícil, es ingrato, pero también es bonito poder... Lo que es bonito, ya sea socialmente o políticamente, es poder ayudar a las personas en el ámbito que sea. Yo trato de hacerlo, por ejemplo, mi trinchera es el deporte, el fútbol. Me gusta que los niños practiquen deporte, que los chicos estén contentos en las 7 canchas los fines de semana, porque es la forma que tenemos de tenerlo adentro
porque si están afuera hay como demasiado peligro hoy en día. Entonces ese es el lado mío, yo voy por ese lado, por el lado del deporte. Tengo mi nieto que es súper futbolero y eso les da un sentido especial, Sí. les da un dinamismo especial, les da la perseverancia, le entrega valores, las disciplinas. Que Ellos ya- entienden que y el tienen que otro que esforzarse. crean redes de amistad, de Sí, amigos que indudable. prácticamente duran toda la vida, sí, Por súper eso es bonito. que es una pasión tan grande el fútbol y lamentablemente que también eso es una brecha que tenemos social, porque el deporte para la gente de población es muy difícil. Sí. Comprarse sus implementos, mantenerlos, no sé, los futbolistas, los zapatos. Hay otras niñas que, por ejemplo, hacen danza artística, las mallas le duran súper poco. Y así yo creo que en ese sentido también es un tremendo desafío, ¿no? Mantener a la gente entusiasmada con el deporte, porque cuando se dan cuenta que ya los recursos no alcanzan y no se puede priorizar en el deporte cuando hay otras necesidades, se les hace muy difícil. Yo siempre he creído que la sociedad, o Chile en general, hay tres pilares fundamentales que son la salud, la educación y el deporte. Más que otras prioridades, porque lo digo para la gente más vulnerable, ¿eh? Porque a lo mejor la gente que tiene más recursos piensan distinto y Claro. está bien porque tienen los recursos para cubrirse sus necesidades o las cosas que quieran hacer. Igual yo incorporaría la seguridad que hoy en día también está tan... Pero es que está asociado, po. Si Sí. usted no tiene buena educación, usted no tiene buena salud y no tiene deporte, como tiene que ser, va a tener inseguridad. Yo la seguridad yo siempre la voy a dejar afuera porque la inseguridad es algo que nos metieron, es un miedo que nos metieron acá hace muchos años, un caballero que afortunadamente ya no está, y nos metieron, nos dejaron que el miedo instalado, el miedo de todo. Mire, yo he visto portadas de la tercera del año 77, del año 87, del año 97, del año 2007, y es siempre la misma portada. Terror en las poblaciones, violaciones, drogas. Es cosa que cualquiera que vaya a la Biblioteca Nacional, pille la tercera, va a ver una portada y va a ver que las portadas son igual a las portadas de ahora. Antes eran en papel, ahora son digitales porque han cambiado las cosas. Claro. Pero yo la seguridad para mí no es un fundamento como para decir que, no, que es una prioridad. Para mí no es. Para mí es un hecho creado, lamentablemente está instalado, está ahí y hay que combatirlo, pero yo pienso que hay que combatirlo con mejor educación, mejor salud y más deporte. Yo creo que, bueno, una de mis hijas fue víctima de un hecho muy grave de violencia a los 17 años. A ella la sacaron del metro de Fusión Norte el día que comenzaron los trabajos para ensanchar Recoleta, y ella venía del liceo Paula Jara Quemada donde estudiaba, y unos tipos la sacaron del metro y la raptaron. Hicieron barbaridades con mi beba. Pero Le pusieron corriente. ¿como un hecho delincuencial o un hecho político? No, delincuencial. Ya. Yo lo denuncié, y lamentablemente no hicieron nada. 2 semanas más tarde fue que apareció que mataron a un niño a la salida de ese mismo metro de Fusión Norte. Entonces, yo hubiese sido, no sé, en el minuto yo me sentía culpable, porque yo a mi hija no le enseñé nunca a defenderse, nunca le hablé de que había peligro en las calles, nunca le hablé de eso. Y está como la otra cara, pues. Uno piensa que porque uno es bueno en la vida no le va a pasar nada, y lamentablemente no es así. No es así. Imagínese usted que fue tal el grado de daño que sufrió mi hija, que hoy día está viviendo un cáncer por no haber superado ese trauma. Entonces, para mí, por el hecho del dolor que sufrimos como familia, de que ese hecho jamás mi hija lo va a poder olvidar, obviamente que a mí hace que la seguridad tenga una importancia, Claro, una desde el punto de relevancia. vista personal yo lo entiendo y muchas personas les han pasado casos terribles, también lo entiendo, pero como le digo, si no mejoramos ciertas cosas, si no mejoramos por ejemplo la educación de nuestros La cabros, base de todo, claro. nuestros cabros van a seguir, si no van a la escuela, van a ir a la calle y de la calle los va a agarrar un tipo y les va a ofrecer la plata fácil y vamos a seguir en lo mismo. Yo creo que tenemos que, eso es lo que hay que pegarle un corte. Si no le damos un corte a eso, no sé, yo creo que va a ser una espiral que no va a terminar nunca. Hay que darle un corte a esto, hay que... Hoy día se aprobó la ley
de seguridad en los colegios. Yo creo que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Algunos los van a poder implementar como corresponde, y algunos colegios no sé si van a poder implementar un arco de detector de metales, contratar guardias para revisar las mochilas. La verdad es que lo veo como una cosa muy efectista que puede resultar, pero más a largo plazo, porque también hay que entregarle recursos Sí. a los colegios, y hay una contradicción, pues resulta que le estamos quitando plata. Usted sabe que en el presupuesto han quitado más de 400.000 millones de pesos a la educación, otro tanto a la salud. Entonces es bien contradictorio que un gobierno diga queremos superar esto y recortando plata por acá. Entonces, por lo menos yo no lo entiendo, Sí, no lo y entiendo, resuelve. y es como una vuelta atrás. O le inyectamos recursos a la educación, o le inyectamos recursos a la salud, y le inyectamos recursos al deporte, o no, sí o Es no. que yo creo que las medidas las toma gente que no está aterrizada, en definitiva, porque son personas que, por ejemplo, no se atienden en el sector público de No. salud. Sus hijos no van a ir a escuelas municipales. Ellos nunca van a ir por una cajita de mercadería que me ayude a llegar a fin de mes a la No tienen municipalidad. calle, no conocen la realidad social, están por ahí por Absolutamente. opportunismo Y aparte político. que es un egoísmo, es un egocentrismo, porque jamás van a poner su mirada en la necesidad del otro. Ahora, lamentablemente, la gente le vota con un 57% a favor de esa persona, y ahí no hay nada que hacer, porque las reglas de la democracia son esas. Entonces, hay que decirle a la gente de repente que, bueno, usted votó por eso, y ¿qué se le va a hacer nomás? ¿Y cómo le ayudamos a la gente a analizar las situaciones? Es verdad que han habido recortes en el sector de medicamentos acá, que hay personas, porque el otro día me escribió una persona que ya hay un medicamento que antes recibía y ahora le dijeron que ya no la puede recibir porque no está llegando. Yo he estado haciendo visitas constantes a los SFAM y lamentablemente hay situaciones que no se me mencionan. De hecho, si usted ve o vio el penúltimo consejo, que no fue el de ayer, yo relaté varias situaciones que están Sí, pasando sí, en el ámbito de sí, yo salud. veo los consejos. Sí. Y la verdad que siento que, no quiero decir que me están ocultando información, porque sería una acusación gravísima, pero, pero sí me hace estar más atenta de las situaciones de salud. También hubo un tema porque en un momento dijeron que habían solo 6 dispositivos de anticonceptivos o de estos de la T de cobre, qué sé yo, eh, en, en, en la bodega de salud. Y una de mis colegas preguntó y le dijeron que no era así. Pero yo creo que hay que poner más énfasis en la revisión. Yo igual estoy haciendo otras consultas aparte de lo que mencioné en el consejo. He estado mandando otros correos a salud también para pedir otro tipo de información. Y en la parte de educación hay, por ejemplo, yo sé que, no sé si ubica el Pincoyazo, Sí. ha publicado que hay algunos colegios que por el hecho de no haber superado la prueba CINCE o estar bajo los puntajes que se necesitan, van a ser también poco menos que cerrados. Entonces, Sí. ¿eso es verdad? ¿Es un fake news? La verdad es que acá a nosotros nos comentó la directora de educación que están poniendo todos los esfuerzos en que los niños puedan dar una prueba eh, acorde. Lo que sí yo soy bien como mamá. Uno no puede ver que el niño se está sacando un 4 en el colegio sin dejar de analizar cuál es la situación que él vive.